Muy bien, entonces, ¿cuál es la responsabilidad del padre en la educación de sus hijos? Tercera parte. La responsabilidad de los padres. Lo que vamos a ver aquí en esta parte del versículo es qué es lo que no hay que hacer. Decía el versículo: vosotros padres, dice en esta segunda parte, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Oye, tiene mucho sentido que Pablo empiece por aquí, porque cuando disciplinamos a nuestros hijos es muy fácil provocar en ellos una ira que desemboque en resentimiento. Antes quiero hacer una precisión. Lo primero que quiero decir es que cuando disciplinamos, lo normal es que nuestros hijos se irriten. Siempre. Por eso no hay que ver esta advertencia en un sentido absoluto. Cualquier hijo, cuando su padre le aplica la disciplina, se va a molestar. Cuando entra la disciplina en juego, normalmente un hijo no va a querer hacer lo que el padre le dice que tiene que hacer, y por lo tanto se va a molestar. Pero no es esto de lo que Pablo está hablando. Esto es irritación, pero no habla de esto, habla de ira. De lo que Pablo habla es que el padre, al educar a su hijo y tener que disciplinarle, no puede llevar a su hijo a una situación tal que sea injusta. Por eso menciona la ira, porque se refiere a una ira justa del hijo ante una situación a todas luces injusta. No estamos hablando de niños chiquitines, porque a esas edades los niños tienen que obedecer a sus padres y normalmente hasta les gusta. Y si no lo hacen, bueno, pues se les aplica la disciplina adecuada a su edad y asunto terminado. El problema surge cuando llega a la edad de la adolescencia. Ahí empiezan a escuchar a sus amigos y a sus primitos que no son cristianos, y es cuando la cosa cambia. Los padres dejan de ser los ídolos que creían que eran. Entonces es cuando el padre se da cuenta y su instinto de protección hace que el daño pueda ser mayor que el beneficio. Si es que hay algún beneficio, ¿no? Es normal que pase. Nos preocupamos por ellos y nos duele que se aparten del Señor, ya sea definitivamente o por una desobediencia puntual. Por lo tanto, ¿cómo podemos aplicar la disciplina sin provocar una ira justa? Estoy hablando de una ira justa, no estoy hablando de que se molesten ni de irritación. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos sin provocar en ellos una ira justa? ¿Cómo se logra? Voy a decir, creo recordar que son 5 cosas. Lo primero es volver a Efesios 5:18. Decía, no os embriaguéis con vino, o sea, no os emborrachéis con vino, ¿no? En lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, no estéis llenos de las cosas de este mundo, sino llenos del Espíritu Santo. Aquí está el secreto. Bien, al igual que a las esposas con sus maridos, el estar lleno del Espíritu Santo se caracteriza por tener un poder en la vida, sí, pero también un control sobre ese poder. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El poder que viene del cielo es un amor que tiene dominio propio. Tan sencillo como esto y tan difícil. Por lo tanto, un cristiano en general y un padre, porque estamos hablando de los padres en particular, no es aquel que vive bajo la influencia del vino. Es un hablar en un sentido figurado, ¿no? No es aquel que vive bajo la influencia del vino y por lo tanto alguien que se irrita fácilmente y que reacciona con violencia cuando se le lleva la contraria, igual que un borracho, sino alguien que no es cobarde, sí, que está lleno de un poder, pero que ese poder se caracteriza por el amor y el dominio propio. El padre, pues, no puede acobardarse ante esta tarea que Dios le pone delante, pero el valor que viene de Dios, ese valor para educar a sus hijos, no le da derecho a perder el control. Sabemos que el problema de una persona llena de vino es que no puede controlarse a sí misma. Es alguien que se deja controlar por sus instintos y por sus pasiones, ¿no? De lo que resulta una disolución, o sea, una falta de control.
Pero una persona llena del Espíritu Santo es alguien que, si algo le caracteriza, es el dominio de sí misma. Por lo tanto, y como el descontrol es muy fácil que nos ocurra ante una situación de rebeldía, lo primero, estoy dando el primer tip, ¿no? Lo primero que un padre tiene que hacer para disciplinar a su hijo es controlarse a sí mismo. No puedes educar a un hijo cuando estás lleno de cólera, porque el daño será mucho mayor que el beneficio, si es que hay algún beneficio. Fíjate, ¿cómo aceptará un hijo la disciplina cuando resulta que el primero que necesita la disciplina es su padre? Porque no sabe controlarse a sí mismo, ¿no? Y aquí hemos caído todos. ¿Quién no ha caído aquí, verdad? Y además podemos seguir cayendo. Por eso Dios nos avisa. Deja que sea el Espíritu Santo quien tome el control de la situación. Por lo tanto, y antes de disciplinar, primero tenemos que asegurarnos que tenemos el control sobre nosotros mismos. Atención, no importa si la rebeldía ha sido grave, no importa si la desobediencia ha sido insistente. Lo primero que tenemos que recuperar, si es que lo hemos perdido, es el control sobre nosotros mismos, dejar enfriar la mente y el corazón y luego actuar. No reaccionar, que no es lo mismo. Lo primero es el control, que es de lo que he estado hablando aquí. Pero también tenemos que dar ejemplo día a día. La ira justa le puede sobrevenir a un hijo cuando ve que su padre le pide algo que él no hace. La coherencia es importante a la hora de educar, porque es que además los hijos lo ven todo. Y un borracho no dice ni hace nada más que incoherencias. Por eso necesitamos el control que nos da el Espíritu Santo para dar ejemplo. Así que hemos visto hasta aquí dos cosas: control y dar ejemplo. Otra cosa que los padres deben hacer a la hora de educar a sus hijos es dar razones de lo que hacen o estar dispuestos a escuchar las razones de sus hijos. Hay que estar atentos a las razones que ellos nos dan, aunque es evidente que no vamos a dejar que se aprovechen de eso. Pero sí debemos ser razonables, porque podemos estar equivocados y excedernos en la disciplina. Tenemos que recordar que una persona ebria, alguien borracho, alguien bebido, es incapaz de dar razones. Y es así como nos comportamos cuando el Espíritu Santo no nos controla. Por lo tanto, primero, control. Segundo, dar ejemplo. Tercero, ser razonables. Otra cosa más es que no debemos ser egoístas. Nuestros hijos no son nuestras mascotas, no son una cosa, no son nuestra pertenencia personal. Ellos nos han sido dejados por Dios en mayordomía para que los llevemos poco a poco hasta su presencia. Por lo tanto, nuestra disciplina tiene este objetivo: no conseguir lo que a nosotros nos gustaría, sino llevarles a su presencia, no para que satisfagan nuestros deseos personales. Así que la injusticia, la violencia en el hogar, el mal ejemplo y la incoherencia, el hecho de estar ausente en casa, los gritos, la humillación, pueden llevar a ira a nuestros hijos cuando intentamos disciplinarles. Es una ira que al principio puede que no se vea, pero que luego va a estallar en cualquier momento y que siempre trae desánimo. Como dice el pasaje paralelo a este en Colosenses 3:21, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Por qué? Porque cuando un hijo ve que su padre no es coherente, que no es justo, que está encolerizado, se va a desanimar. Cuando esto ocurre sistemáticamente, me refiero, se va a desanimar. ¿Por qué? Porque no le va a haber salida a la situación. Y además, muy importante, les podríamos vacunar contra el Evangelio. Control, dar ejemplo, ser razonables, no ser egoístas. Y una última cosa a tener en cuenta es que la disciplina nunca ha de ser demasiado severa.
Y si controlamos la situación, o sea, si el Espíritu Santo controla nuestra mente y corazón, lo bueno es que esto no sucederá jamás, porque no podemos humillar a nuestros hijos. Todo esto es equilibrio, ¿os dais cuenta? Estas 5 cosas creo que he dicho, creo que son 5, es un equilibrio. No provocar a ira a nuestros hijos implica un equilibrio en nuestro comportamiento. No podemos renunciar a educar a nuestros hijos porque esto les lleva al desorden, sí, pero tampoco podemos irnos al otro extremo y decirles que esto se tiene que hacer así porque yo lo digo. Son personas con personalidad propia delante de Dios.